Dios les bendiga mucho. Juan capítulo 8, verso 30 al 32, dice la Biblia: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una de las frases más famosas de la Biblia: conocer la verdad y la verdad te puede hacer libre. Curiosamente, esta promesa de libertad, que es un valor humano, algo que Dios nos creó con esa capacidad de ser libres, es decir, escoger lo que tú decidas, hacer de tu vida lo que tú quieras hacer, escoger desde las cosas más sencillas de la vida, como el tipo de ropa que utilizas, el tipo de deportes que practicas, hasta las cosas más importantes, como si te vas a casar o no te vas a casar, con quién te vas a casar, si vas a estudiar o no, si vas a trabajar, en qué oficio o en qué profesión. Todo ese tipo de cuestiones son cuestiones personales, son cuestiones a las cuales todos tenemos derecho y podemos ejercer nuestra libertad. Nadie la puede ejercer por ti, es un valor universal, es un valor individual, donde cada uno de nosotros tenemos una libertad y debemos de respetar la libertad de cada uno de los que estamos aquí, de los que están en nuestro entorno, en nuestros trabajos, en nuestros vecinos y demás. Pero curiosamente esa libertad, que también se da en un sentido espiritual y en un sentido moral, en el cual Jesús vino a restaurar, se la ofreció Jesús a un grupo extremadamente religioso, a un grupo que se jactaba de estudiar demasiado la Biblia y curiosamente no tenía la libertad en su corazón. Y les dio una promesa en persona, y de hecho él mismo estaba profetizado como aquel que iba a venir a traer libertad. Isaías 42, versos 6 y 7 dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luces, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Aquí está diciendo de aquel que iba a tener el Padre de la mano, que lo iba a usar para tener un pacto nuevo con el pueblo, para volver a tener un nuevo acuerdo con la nación entera. Y evidentemente está hablando de Jesucristo. De hecho, tan estableció un nuevo pacto que incluso cuando empezamos a estudiar la vida de Jesucristo le llamamos como el Nuevo Testamento, ¿no? Algo diferente al Antiguo Testamento, al antiguo pacto que tenía Dios con los hombres. Y Él vino a ser luz de las naciones y abrir los ojos a los ciegos, lo cual Él hizo físicamente, porque a los que estaban ciegos en su época Él les permitió volver a ver, pero eso simplemente era un reflejo físico, que Él tuvo todo el poder de hacerlo, pero también en un sentido espiritual, a venir a abrir los ojos y a traer libertad a muchos, a sacar de la cárcel a los presos. Y si tú te pones a pensar, ¿cuándo Jesús sacó literalmente de la cárcel a un preso? Él fue e hizo una rebelión en una cárcel y liberó a los presos que estuvieran en la cárcel. Pues eso no pasó en un sentido físico. Nunca fue una cárcel a liberar o a mover influencias, no fue un abogado que fuera a liberar a los presos. Sin embargo, se refiere a otra cárcel, a la cárcel del alma, a la cárcel cuando estamos en aflicción, a la cárcel cuando estamos presos en vicios y en situaciones de las cuales no podemos ser libres. Y Él viene y te libera. Y también dice de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Porque a veces la prisión no es ni siquiera una cárcel que tú vayas, por desgracia, a caer en algún penal y estés quizás en algún lugar purgando alguna condena, no sé, en Barrientos o en cualquiera de los que están cercanos aquí, sino que dice incluso en tu casa de prisión. Hay gente que en su misma casa tiene una prisión, tiene cuestiones muy atadas a su alma, a la amargura, a los problemas, a dificultades, y que mora literalmente en tinieblas. Y Jesucristo vino para que todo ser humano pueda tener una luz y pueda tener una libertad. Y esa libertad es un valor enorme y Él vino a dar esa libertad a todo ser humano. Y en vez de esclavitud, cuando viene y te libera, Él te da regalos. Efesios 4, versos 8 y 9 dice la Biblia:
Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesucristo vino y a los lugares más recónditos, con las personas menos esperadas, incluso era criticado cuando estaba con borrachos, con prostitutas, con personas que decían, ¿cómo es que tú vienes y eres amigo de publicanos, que los religiosos espantaban, de pecadores? ¿Por qué vienes a esos que son tan bajos, a esos que están tan por debajo de nosotros que somos religiosos? ¿Por qué tú vienes a ellos y les das dones y les das bendición? Pero así vino Él, a traer libertad y a traerla para todos, incluso para los que estaban en una situación de esclavitud muy grande en las partes más bajas de la tierra, y les cambia su estado de prisión y de dificultad por un estado de regalos que Él viene y te da en el alma, y es algo real que pasa. Te da una libertad, te da una bendición, algo que solamente cuando lo vives, cuando lo disfrutas, cuando sabes que hay oraciones que no son muertas, cuando sabes que puedes abrir la Biblia y que Dios te habla, y que no es como un libro muerto, o como aprender algo así como si fuera un texto de una cuestión teológica, sino que es algo donde Él con su espíritu lo envía y viene y te bendice y te ayuda y te educa y te enseña y te habla y te ministra en tu alma y en tu espíritu. Pero esa promesa de libertad que la trajo para un grupo de religiosos, en su mayoría, les costaba entenderla. Y les costaba entenderla porque tenían mucha teología, tenían mucha doctrina, tenían muchas enseñanzas que no los llevaba a poder comprender la necesidad de su alma. Y vamos a enfocarnos en el de los grupos que oyeron a Jesús, cuál fue el que más instrucción tenía y que además la compartían con otros, y cómo su instrucción no les ayudó para que ellos pudieran tener la bendición de tener esa libertad a la cual Jesucristo venía a traer. Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Los escribas eran los estudiosos de la ley que la estudiaban meticulosamente, y los fariseos era una secta judía que estudiaban la ley y que además la compartían. Eran los líderes religiosos que instruían con muchas verdades y que además dice, se sientan en la cátedra de Moisés. Y eso hace que el asunto sea engañoso, porque una persona, cuando es estudiosa de la ley correcta, cuando es estudiosa de aquello que Moisés dejó, o sea, no es que estudien una nueva doctrina, no es que estudien algo que esté errado, sino estudian lo que viene en la Biblia. Estudian los 10 mandamientos, estudian verdades importantes, estudiaban la Torá, estudiaban cuestiones que eran para de sus almas temas correctos, pero que en medio de esos temas correctos se desviaban, dejaban de ver al Salvador y se quedaban sin Dios. Y como debemos de aprender a interpretar o a entender esos personajes para que seamos guardados en nuestras almas, de que cuando venga uno, porque hay muchos modernos fariseos en nuestra época, no nos engañe, y también para nosotros mismos no caer en el engaño del diablo y creer que por estudiar la ley correcta, que por estudiar las verdades de la Biblia correctamente, podemos decir que ya tenemos la libertad si finalmente el Salvador no es aquel que nos ha venido a traer libertad en el corazón. ¿Quiénes eran entonces los fariseos? Vamos a enfocar el tema en ellos. Bueno, los fariseos, la palabra fariseo viene de una palabra hebrea, perusim, si es que la pronuncio correctamente, que viene de una parás, que quiere decir separar. Y eran de entonces un grupo que hacía mucho énfasis en separarse. Ya desde el nombre te dice cómo eran esos personajes. Nos vamos a separar, vamos a ser radicales, mis hijos por acá, tus hijos por allá, mi vida por acá, yo con mis prácticas, tú con las tuyas, muy guardados, muy separados de una manera diferente a el resto del mundo convencional. Sus orígenes fueron un movimiento político y social, así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel durante el periodo del Segundo Templo, con un auge mayor, aunque muchos
dicen que empezaron precisamente después del exilio de Babilonia y se les consideraban personas altamente devotas. Iniciaron de una manera humilde, no tenían un apoyo excesivo como los saduceos, que eran un grupo con los cuales ellos competían y que tenían el apoyo de la aristocracia y del dinero, pero los fariseos no tenían personas ricas, sino eran personas del pueblo que se identificaban con la nación y que no eran aristócratas, pero estudiaban fuertemente la Biblia. Incluso tuvieron algunos logros históricos los fariseos. Por ejemplo, se opusieron a la política del sumo sacerdote Juan Hircano entre el 134 y 104 a.C., que inició con los fariseos trabajando y después se unió con los saduceos, que era hijo de Simón Macabeo, y que vivía más como un rey pagano que como un sacerdote judío, aunque tenía supuestamente el llamado a ser sacerdote judío. Y los sectores tradicionalistas criticaban la identificación entre la realeza y el sacerdocio y reclamaban la separación de funciones. No puede ser el líder de Israel y también ser el sacerdote. Y hay ocasiones en las que ellos estuvieron del lado correcto de la historia. Por ejemplo, en el reinado de Alejandro Janeo, entre el 103 y el 76 a.C., fueron martirizados. Hubo más o menos 3,000 fariseos crucificados, que es algo que la gente dice, oye, a veces no tenemos presentes esas verdades, y tenían un celo grande, y estaban parándose por lo que ellos consideraban la verdad. Pero en el 4 a.C. hubo un fariseo, Sadoc, y Judas el Galileo, que se levantaron a llamar al pueblo a no pagar impuestos contra Roma, y el hijo de Herodes, que era Herodes Arquelao, y el jefe militar romano Varo, reprimieron el levantamiento. Y hubo más o menos 2,000 rebeldes crucificados. Y no todos eran fariseos, pero muchos de ellos eran fariseos. Y se piensa que de esta sublevación, de arrastrar al pueblo a estar en contra de los romanos y de no pagar impuestos, salió un grupo que también se menciona en la Biblia, que eran los celotes, que eran muy celosos y rigurosos de guardar, digamos, el celo por la nación, e incluso había un apóstol que había pertenecido a este grupo y que Jesús lo llamó a ser suyo. En la época de Jesús, ese movimiento que había tenido muchos cientos de años de participación en Israel, en algunas cuestiones correctas y en otras no tanto, pero se estaba enfocando más en cuestiones legalistas, de formas, y más adelante, tras el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo, más o menos en el año 70 después de Cristo, el movimiento fariseo evolucionó para convertirse en la base litúrgica y ritual del judaísmo rabínico. De ellos salió la línea de doctores de la ley que dieron pie al judaísmo moderno, el que existe el día de hoy. Y como el templo fue destruido, entonces el sumo sacerdote ya se volvía innecesario porque ya no había templo donde ofrecer sacrificios y todo eso. Y ellos empezaron a tomar relevancia en las sinagogas, los fariseos y los saduceos, que tenían su apoyo en el sumo sacerdote y en el templo, perdieron fuerza. Tenían doctrinas, y sus doctrinas, muchas de ellas, se parecen a las nuestras. Tenían principios bíblicos en la manera en la que ellos creían. Por ejemplo, ellos creían en la libertad humana. Porque estamos hablando de la libertad. Decían que ciertamente el destino influía en los hombres, pero que no eran juguetes en manos de un destino y que ellos podían decidir en su vida lo que ellos quisieran hacer de sí mismos. Y este tema es interesante porque hay quienes dicen que estamos predestinados y eres así como una persona que está viviendo un camino que ya está hecho. Y ya se sabe si te vas a salvar o te vas a perder, si vas a ir al cielo, si vas a ir al infierno. Y no es tanto tu decisión, sino es algo que ya hagas lo que hagas, para allá vas. Pero los fariseos no creían eso, creían en la libertad humana. Tú escogías qué hacer de tu vida. Creían también en la inmortalidad del alma. No todo se acaba con la muerte y tú tenías una vida en tu alma y vas a seguir viviendo. Creían en los ángeles, a diferencia de los saduceos, y decían que había ángeles que podían influenciar a los seres humanos. Creían en la resurrección. Las almas que fueron con una vida correcta ante Dios iban a recibir un nuevo cuerpo, y no se trataba de una sucesión de cuerpos mortales, como sucede en aquellos que creen en la reencarnación, que vas a reencarnar en uno, luego en otro, luego en otro, vas a tener un ciclo de muchas vidas
sino que tienes un cuerpo para toda la eternidad, para bien o para mal, vas a resucitar. Creían en un castigo y en una recompensa eternos. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, y las almas buenas eran premiadas. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa, obligaciones religiosas como las oraciones, los ritos de adoración, los ritos de ayunos y muchas explicaciones y formas en las cuales ellos interpretaban la ley. Fueron el grupo más apto para sobrevivir después de la destrucción del templo, como ya lo mencioné, porque los saduceos que tenían contacto con los romanos, ya al ver destruido el templo, pues ya quedaron sin fuerza, porque hubo tal rebelión y tal pleito que pues terminaron siendo esparcidos, destruidos, y ya esparcidos perdieron la fuerza política que los caracterizaba. Y los fariseos, en cambio, en el exilio empezaron a unirse, a llevarse a la sinagoga su palabra y a poner el concepto de la ley en muchos lugares. Jesucristo no criticó que ellos estudiaran la ley, sino que en su afán de guardarla, se olvidaban de los seres humanos para quienes la ley fue dada. Y ellos la conocían de forma detallada y debatían de la ley de Dios y de una manera exagerada. Incluso había debates de cuántos pasos podías dar en el día de reposo, porque es día de reposo, cuánto es permitido, y para que no rompieras ese espíritu de la ley de descansar en el día de reposo, etc. Tenían maestros de renombre a quienes respetaban muchísimo. Y Pablo lo llegó a mencionar en Hechos 22, verso 3. Vamos a ver un ejemplo. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy sois todos vosotros. Pablo aquí conoció la forma de pensar de los fariseos. Él se hacía griego con el griego y se hacía también judío con el judío, y cuando se presentaba con los judíos decía: es que yo fui instruido a los pies de Gamaliel, que era un judío eminente y doctor de la ley, que él fue originador de decretos legales, y que cuando él murió se hicieron frases judías en referencia a su muerte. Por ejemplo, decían que cuando él murió, el honor de la Torá, que es la ley de Dios, pereció, y que la pureza y la piedad se extinguieron, que fue la forma en la que a él lo recordaban. Y bueno, los fariseos, ellos se justificaban mucho por el pasado, porque finalmente en su historia habían sido mártires, habían sido crucificados muchos de ellos, habían hecho cosas correctas, se habían parado del lado correcto de la historia y se justificaban por el pasado. Mateo 23, 29, vamos a ver cómo Jesucristo reconocía esto. Decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Entonces ellos como que se sentían los herederos de la verdad. Nosotros venimos de Jeremías, nosotros venimos de Isaías, nosotros nos paramos por reconstruir el templo, por vivir, por hacer todo aquello que Ageo dijo que se hiciera, y Zacarías y todos aquellos profetas de importancia. Y entonces ellos edificaban los sepulcros de los profetas, te hablaban de todos aquellos y de los justos, y se creían como una continuación de eso. Y Jesucristo mismo dijo que tenían una justicia, por así decirlo, ¿no? Tenían una manera de actuar, una justicia entre comillas. Mateo 5:20, dijo Jesús: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Sí tenían una justicia. No es que anduvieran haciendo todo injusto o todo mal. O sea, sí hacían cosas que eran correctas, pero no una justicia que te lleva a la salvación, sino una justicia parcial, una justicia a conveniencia, una justicia que tiene tintes de avaricia y de otras cosas. Vamos a ver ejemplos de esa justicia fariseica. Lucas 18, versos 10 al 12 dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y aquí vemos a un fariseo que se exaltaba a sí mismo por su justicia fariseica. No tenía pecados escandalosos,
o sea, no robaba, no tenía una injusticia notoria, no lo veías borracho, no lo veías con la amante, no la veías en un adulterio, sino que era una persona que colaboraba, que pagaba sus deberes, etcétera, y que despreciaba al publicano, no estaba coludido con un gobierno que atacara a su nación. Y tenía ritos en la búsqueda de Dios, como que ayunaba, y de hecho ayunaban 2 veces por semana, que suele ser una práctica común el ayuno en sus vidas, y que diezmaba todo lo que tenía. Del dinero que ellos les ingresaba, lo diezmaban de una manera rigurosa. Incluso ayunaban más que los discípulos de Jesús. Lucas 5, verso 33 dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. O sea, les impresionaba mucho la libertad que traía Jesús a sus discípulos. Y entonces decían, mira, los discípulos de Juan muchas veces ayunan y hacen muchas oraciones. Y cuando te pones a pensar a qué Juan se refería a Juan el Bautista. Y obviamente oraban mucho porque su maestro estaba preso. Y porque su maestro, de hecho, terminó siendo un mártir y le cortaron la cabeza. Y pues cualquiera que hubiera tenido toda la luz que Juan les compartió, pues podría desear que fuera liberado y hacer lo posible para que fuera liberado. Y entonces ellos ayunaban porque su maestro fuera fuerte, para que pudiera soportar la tentación, y estaban en lo correcto en pedir y en amar a aquel que les había amado mucho, que era Juan el Bautista. Pero los discípulos de Jesús no era el tiempo todavía de ayunar. Ellos ayunaron después y oraron profundamente cuando Jesús murió y fue llevado después de la crucifixión, y ellos resucitó, y ellos ahora iban a llevar la iglesia. Estuvieron orando, buscando fuertemente que viniera el Espíritu Santo a sus vidas. Les parecía entonces extraño que un grupo no ayunara, no entendían cuándo había que ayunar. No conocían de conceptos, no conocían de la herencia del Espíritu, de cuándo conviene y cuándo no conviene, sino era todo riguroso. 2 veces por semana, siempre vamos a ayunar y vamos a hacerlo muchas veces, y también los de Juan ayunan muchas veces, y como tus discípulos no ayunan. Y le reprendían, andaban viendo mucho la libertad de aquellos que eran discípulos de Jesús y les generaba controversia. Diezmaban de una forma escrupulosa. Mateo 23, verso 23, la parte en medio del versículo, dice Jesús hablando de ellos, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. La menta es una planta, el eneldo es una hierba que crece en regiones cerca de la costa, y el comino pues es una planta que tiene semillas aromáticas. Y que la verdad, nosotros cuando tenemos ingresos de ese tipo de semillas, normalmente nadie diezma aún ese tipo de semillas. O sea, si alguien te llega a regalar, quizás no usamos tanto la menta, el eneldo y el comino, pero un saco de frijoles, imagínate al fariseo tomando el saco de frijoles, tomando 9 semillas de frijol para un lado, una para acá, o de arroz. Cuando normalmente recibimos nosotros ese tipo de ingresos, o si alguien te obsequia algo, pues lo agradeces y ya. Pero ellos eran tan escrupulosos que no. Yo no lo voy a consumir, sino primero lo diezmo, a ver, tanto para acá, tanto para allá, y así minuciosamente, aún en cuestiones como las semillas, como cuestiones de plantas y demás, no podían dejar de guardar de manera perfecta la ley. Su vida dependía de la ley. Sus actos religiosos los hacían de forma pública, les gustaba mucho que la gente los viera. Mateo 6, versos 2 a 5 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados de los hombres. Porque de cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando des limosna, o sea, para tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna la des en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistas de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea, ellos oraban, ellos daban limosna, ellos lo hacían, pero cuando era algo público. Pero si veían a alguien que no fuera público, no le daban dinero, de una manera que fuera como que para Dios. O si daban era siempre como que para que me alaben y me vean que yo soy muy generoso. Y era una manera de buscar exaltarse a sí mismos, que vean que yo ofrendo, que vean que yo doy, que vean que no es como decir, le mando un dinero y que ni sepa que vino de mí, porque no importa.
No me quiero exaltar yo. Quiero que esa persona que recibe ese bien le dé gracias a Dios, porque Dios me lo dio a mí y Dios me movió a mí a dárselo a Él. Entonces no voy a andar yo, ay, apláudeme a mí, o sea, eso es algo ridículo, la verdad. Pero el fariseo, como tiene su corazón desviado, empieza siempre a quererse llevar la gloria a Él. Y si va a dar, que sea para que los demás lo vean. Si va a orar, no podemos comer sin orar por los alimentos, por favor, hermanos, vamos a orar. Nunca se le escapa una oración de esas. Pero ¿cuándo ora en su casa? ¿Cuándo ora por un perdido? ¿Cuándo llora por alguien que necesita realmente a Jesús? No hace ese tipo de oraciones profundas e individuales y personales, que son las que realmente valen y las que Dios ve. Una oración pública, concreta, que se puede hacer, no digo que sea mala, pero para que no sea hipócrita, es resultado de una oración personal, abundante, donde tienes una verdadera comunión con Dios. Pero ellos ni oraban en lo personal y estaban nada más ahí haciendo largas oraciones y limosnas para que todo el mundo dijera, qué bárbaro, cuánto dio, cuánto es una persona así. Entonces le gusta mucho los actos religiosos cuando otros lo ven. Les gusta mucho que alaben y que los vean levantando las manos. Les gusta mucho que ofrendan, pero que se sepa que yo voy a dar, que voy a poner un dinero ahí, que venga mi nombre, que ahí está mi nombre y lo pongo a mi nombre para que se vea que yo lo di. No lo puedo dar si no va a mi nombre, que sepa fulano que yo lo di. Una actitud religiosa, una actitud que busca alabanza al propio corazón y no simplemente hacer algo de una manera discreta, como dice Jesús, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. De una manera que lo hagas para Dios, no para la gente, sino para Dios. Pero ellos ya no lo hacían para Dios, sino lo hacían totalmente para alabanza de sí mismos, lo que habla de una gran soberbia y que usaban la religión para exaltarse en lo personal. Aún eran esforzados y persistentes para ser discípulos. Mateo 23:15 dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. La Biblia dice que la sabiduría es reconocida por sus hijos. No es tanto que tú presumas que tienes sabiduría y que tienes esto y que tienes a Dios y que digas acá y allá. Lo importante es ver tus frutos, los que han estado cerca de ti, tu familia, tus hijos. Y si eres un buen padre o una buena madre, se va a ver con aquellos que pudiste influenciar, con tus hijos, los que están cercanos. Pero los fariseos nunca ganan a nadie. Ve un fariseo riguroso, estricto, que le puedes poner muchas personas a su alrededor, nunca ganan a nadie. Siempre están estorbando, están en controversias, están en pleitos, están en problemas, todo el mundo se cae, todo el mundo se harta de estar cerca de ellos. Es un problema estar al lado de un fariseo o de una farisea y no ganan a nadie. Pero ¿qué tal cuando sí hacen a uno que sea un seguidor fiel del fariseo? ¿Qué hacen de él? ¿Un verdadero cristiano? No. Lo hacen como un fariseíto ahí, como una persona que va detrás de él y después cuando crece y cuando se fortalece y cuando toma el lugar, se hace 2 veces más hijo del infierno que ellos. Una persona que aprende sus manipulaciones, que aprende sus mañas, que aprende sus maneras torcidas de manipular y que no está para amar y para servir a los otros, sino que recibió una oportunidad de tener a través de un dominio religioso y entonces lo usa ahora para dañar a otros. Y eso, dice Jesús, es pura hipocresía. Pura hipocresía. ¿Cómo se conoce que una persona está llena de Dios? Por el fruto. Por el fruto los conocerás. Los fariseos no tienen fruto. Tienen una horda de personas que les están aplaudiendo porque les gusta mucho que vayas detrás de él, reconociéndoles. Y cuando entran en un lugar, oh, llegó el fariseo, casi póngale una alfombra para que pase. Les gusta estar hacia el frente, les gusta ser importantes y ser tratados como si fueran lo máximo, porque son personas que exaltan su propio ego, pero que no van y que no viven con los demás, que no aman, que son lejanos. Uy, para que un fariseo te dé la cita, para que te atienda, para que lo conozcas. No es una persona normal que puede llegar a su casa y a lo mejor lo ves en chanclas o lo ves de una manera abierta, sino que siempre es así como muy sublime, muy alto, muy importante, muy lejano. Él te busca a ti, pero tú no a ellos, porque están como inalcanzables, como personas así que no son cercanos. Y finalmente cuando ganan a alguien es nada más para hacerlo 2 veces más hijo del infierno.
Tenía un conflicto la libertad con los fariseos. Mateo 9:11 dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿cómo come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cómo puede ser que Jesús vaya y coma con los publicanos? Jesús se sentó a la mesa con una mujer y era prostituta. Y hacen así expresiones ridículas. Bueno, ok, ¿y quién está libre de pecado en esta tierra? ¿Quién no tendrá que exponerle un corazón lleno de culpas a un Dios que es bueno y que nos puede perdonar a todo ser humano? ¿Quién podrá decir? ¿Y por qué tanto escándalo por una persona, por ejemplo, en ese caso, de una prostituta, cuando a lo mejor son mucho peor los hombres que iban y pagaban por estar con ella que ella misma, que a lo mejor lo hacía por sus hijos o por otra cosa? Y no es porque lo esté justificando, pero hay de maldades a maldades. Pero la gente como que algunos pecados los ve como lo peor. Es que era un pecador, es que era un publicano, es que era esto, y Jesús se fue a comer con ellos. Sí, Isaías profetizó que él iba a venir a las partes que los hombres consideraban más bajas de la tierra, porque iba a venir a proclamar libertad a los cautivos y a sacar a los presos de su cárcel. Y a eso vino Jesús. Pero los fariseos, en vez de decir: oye, ¿qué ejemplo me está dando Jesús? Yo me voy a ir también a ayudar a las prostitutas. Yo también me voy a ayudar a amarlas. Yo también voy a ir a ayudar a los paganos, a las personas más duras, a las personas que están más lejos de Dios. ¿Por qué no imitar las pisadas del maestro e ir con los drogadictos o con las personas más controversiales de la tierra y ayudarlos? No, en vez de hacer eso e imitar el buen ejemplo de Jesús, que iba por los que, entre comillas, son vistos como los peores en la sociedad, ellos se escandalizaban. ¿Cómo tu maestro come con eso? Y había vino, y había esto, y estaba ahí Jesús y contaban chistes que no eran correctos, y él estaba ahí. Empiezan a alarmarse y a escandalizarse por tonterías, pero nunca ganan a nadie, nunca sirven de nada, nada más están jalando oportunidades, recursos y nunca haciendo nada por nadie y teniendo un conflicto porque son muy juzgones con la libertad de los otros. No se lograron salvar la mayoría de ellos. Lucas 7:30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Por qué no se logran salvar? Porque cuando tú recuerdas este pasaje, que los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, o sea, Dios los había designado a ellos para ser salvos. Dios quería que se salvaran, Dios quería que se restauraran. Dios usó a Juan el Bautista, un hombre conservador, un hombre que predicaba la verdad, que les invitaba a volverse a un camino recto. Los usó para convencer sus corazones y tenía designios Dios para con ellos. Pero ellos lo desecharon. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Juan el Bautista tenía mucho éxito, ellos llegaron y dijeron: venimos a ser bautizados. Pero como Juan el Bautista le importaba mucho a quién bautizaba y no andaba remojando diablos o personas que no estaban realmente arrepentidas, les decían: no, ustedes vayan y hagan el bien, restituyan, no tengan un corazón como víboras, que nada más están huyendo de la ira venidera. Quítese ese corazón que sigue el pecado, sigue la maldad, y luego vienen y se bautizan. Y entonces los fariseos, no podemos ir. Porque si al fariseo lo confrontas y le dices que está mal, no le gusta. Al fariseo siempre le gusta tener su estatus. Y si de repente desaparece el fariseo y luego vuelve a aparecer, no, sí, pero yo vengo como una persona de nivel, como que hasta el frente. En el primer lugar, yo soy el asesor, yo soy el no sé qué, yo soy y se ponen así en un lugar como muy importante, pero no vienen a servir, no se ponen en un lugar de darse por los demás, sino siempre viendo el estatus. Y como Juan el Bautista me dice que yo soy una generación de víbora, que yo vengo a huir de la ira venidera y que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que si no doy buen fruto Dios me va a cortar. No, hombre, y me lo está diciendo delante de todos y me está avergonzando. No me conviene estar cerca de Juan el Bautista. Entonces echaron los designios de Dios. Los fariseos no vienen: oye, estoy muy mal, oye, tengo un alma corrompida, oye, tengo mucho tiempo con la verdad y ayúdame. Les gusta esconder la herida.
les gusta guardar su corazón así y estar miedosos y bien saben que están podridos y llenos de envidia y de cosas malas, pero no lo abren, siempre guardando su imagen, su estatus, su capacidad. Y en el fondo tenían miedo a perderse, pero no hacían nada por arreglarlo. Mateo 3:7 dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué había en ellos? Quiero huir. ¿Qué quiere decir huir? Yo no quiero estar en la ira venidera. Yo no quiero estar en el juicio final. Yo sé que algún día va a estar en un trono blanco Jesucristo y me va a juzgar. Y yo voy a estar delante de todas las multitudes y de todos los tiempos y todo ser humano. Y ahí delante de Él no voy a tener palabras para decir, ni para justificar mis acciones y mis actos. Entonces quiero huir. Pero al mismo tiempo, ese deseo de huir lo tienen, pero no se quieren confrontar y dejar traspasar por la palabra de Dios. Entonces es un corazón doble. Es un corazón como que se siente culpable, se siente condenado, se siente mal, de repente reacciona, pero bien pronto le gana la soberbia y se pone la careta, se pone el disfraz religioso y no se consagra a Dios por completo. Les importa mucho su nombre, les importa mucho el qué dirán, les importa mucho estar hasta arriba, hasta arriba en las congregaciones. Además, manipulan mucho a través del miedo en otros. Juan 3, versos 1 al 3, vemos un ejemplo de cómo actúan ellos. Dice la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos a un principal, Nicodemo, que además después se convirtió, por ahí estaba empezando a recibir la luz. Y cuando estaba recibiendo la luz, le daba miedo ir a Jesús de día. Le daba miedo llegar y delante de todos decirle algo, ¿no? Pidió una cita en un horario adecuado, donde ya todo el mundo esté durmiendo, en la noche, para que no haya controversias, para que no digan que yo fui a hablar con Jesús y tengo mucha oposición. Entonces fue a él de noche y le llamó maestro. Y has venido a Dios como maestro. Es imposible que alguien haga todo lo que tú haces. Él sabía la ley, él sabía lo que dijo Isaías, él sabía las promesas que habían de Jesús y veía las promesas cumplidas en Jesús. Entonces no era una persona que no conociera, era un maestro, una persona que sabía lo que los profetas habían anunciado de Jesucristo, pero tenía miedo. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy celosos, porque expulsaban de las sinagogas al que iba a ver a Jesús, porque había una manera de que estás conmigo o estás con ellos. Y entonces Jesús le dice: mira, dentro de toda la religiosidad que tú tienes, una cosa es importante, y eso se lo dijo a aquel religioso y nos lo dice a cualquiera: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Porque cuando naces de nuevo, tienes libertad. Cuando naces de nuevo, viene el Espíritu y el alma la libera. No te sientes esclavo. No te sientes lleno de pensamientos y de malicias y de problemas y de dificultades. Viene y te libera por completo. Y Él vino a liberar las almas que estaban en oscuridad y quería liberar a Nicodemo y quería ayudarlo. Pero los fariseos se ofendían fácilmente. Tenían miedo, pero no querían oír la verdad que les incomodara. Vamos a ver un ejemplo de eso. Mateo 15, versos 12 y 13 dice: entonces acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Se ofenden. Cuando tú los empiezas a describir, y no es que los describas porque tú tengas otra cosa más que leer la Biblia, porque lo único que estamos haciendo es leer la Biblia. Pero cuando los empieza a describir, el que tú le digas, tu forma de actuar es como la de un fariseo. Tú estás siendo religioso, escrupuloso, legalista, etcétera, pero no estás de acuerdo a la ley del amor y no estás de acuerdo a darte por los demás. Entonces, cuando empiezas a confrontar a un fariseo, se ofende. Son bien sentidos.
son así como que, ay, no, es que, no, se ofenden. ¿Cómo me hiere? ¿Cómo quita mi estatus? ¿Cómo me destruye mi imagen delante de los demás? Jesús no le guardaba la imagen a nadie. Jesús vino a traer la libertad. Y para que venga esa libertad y esa verdad, necesitamos abrir nuestros corazones y mostrarnos tal cual somos delante de Dios. Y cuando le dijeron, oye Jesús, ¿qué crees? Los fariseos se ofendieron, se sintieron mal porque pues oyeron lo que tú dijiste. Pues que se sientan peor, dijo Jesús, porque toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Ellos no fueron plantados por mi Padre. No fueron plantados por mi Padre. Toda planta, no importa que cuántos años lleve de fariseo y si estuvo en un instituto o estudió 1000 cosas de teología y lo puso Gamaliel o lo puso quien sea, toda planta que mi Padre Celestial no plantó, el único que puede establecer un verdadero líder es Dios. No es un movimiento fariseo, no es un grupo humano. Dios es el que levanta a su viña verdaderos obreros para que le sirvan y nadie más. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será desarraigada. Eran engañosos. Mateo 23, 24, Jesús hablando de ellos, dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Esto cómo les gusta a los fariseos? Porque son expertos en condenar a la gente por cualquier cosita que les da la gana. Y como se ponen en el lugar como de plantas importantes, aunque Dios no las plantó, ellos vienen y juzgan por cualquier cosita a quien quieran y se excusan ellos. Y dice Jesús, están ciegos, cuelan el mosquito. En otros, cuando te quieren condenar, ahí le van a andar buscando el mosquito y se tragan el camello, porque ellos hacen cosas realmente graves y malas. Ahí vemos una imagen de un camello y de un mosquito del lado izquierdo, que obviamente está así como con un zoom para que pueda ser visible, pero es mucho más chiquito en proporción a escala de lo que tiene la foto. Un camello pesa más o menos 700 kilogramos, bastante grande, bastante pesado, mucho más que un ser humano. Un mosquito pesa de 2 a 5 miligramos, bastante pequeño, bastante despreciable comparado con el camello en cuanto a peso. Y si sacas las matemáticas, pues de 140 a 350 millones de veces más chico es el mosquito que el camello. Pero así son. Vienen y te encuentran algo de 150 a 350 millones de veces chiquito, algún detallito. Que tu collar, que tus zapatos, que esto, o sea, cualquier cosita que le vean, es que Jesús comió con las prostitutas, comió con los bebedores de vino, cualquier cosa les alarma. Y cuando estás nada más teniendo un grupo de personas que te están viendo con lupa, así, para ver qué te encuentran, como estaban con Jesús en todo momento, pues, y su manera distorsionada y maliciosa de pensar, donde no piensan lo mejor de aquel que tienen enfrente, sino nada más le están buscando cómo lo condenan, pues bueno, le van a encontrar algo retorcido por lo cual culparlo, y de hecho lo llevaron a la cruz por eso, pero lo hacen para condenar al que no les conviene, y ellos se tragan las grandes injusticias y maldades y muchas perversidades. Y bueno, también tenían situaciones como legalismos, por ejemplo, en cuanto al lavamiento de los vasos y de las manos. Y vamos a ver ejemplos como cuando Jesús iba con sus discípulos a comer y de repente decían, es que tus discípulos se lavaron muchas veces las manos y entonces no están de acuerdo a lo que debe de ser, las leyes de higiene. Y claro que no es que fueran unos sucios o no se lavaran las manos, pero es que tienes que lavarte las manos de una manera correcta, rigurosa, para que lo que entra en tu cuerpo sea adecuado. Y de hecho, pues a lo mejor te debes de frotar las palmas y luego por detrás y luego entre los dedos y no sé qué formas había de lavarse las manos de manera rigurosa. Y como no se lavaban las manos de manera rigurosa, están mal tus discípulos. Así, por tonterías. O vamos a cazar a Jesús. Y así estaban como si fuera con una escopeta viendo a Jesús, a ver si hace un milagro en el día de reposo.
condenando, señalando, a ver si tiene misericordia. O a una mujer que fue sorprendida en el adulterio, llévensela a Jesús. Llévensela a Jesús, a ver si la justifica, a ver si la perdona, a ver si la ley de Moisés dice que la apedrees, a ver si se pone contra la ley de Moisés. Así siempre están viendo de qué manera condenar y atacar, y no veían que ellos mismos no tenían amor para con los demás. Vamos a recordar Lucas 5:30, un ejemplo de cómo estaban en contra de los discípulos. Dice, y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? No solamente con Jesús, sino también con sus discípulos. No, ahí están viendo a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comes y bebes con publicanos? Tú, Mateo. O sea, Jesús le enseñó a sus discípulos lo que él hacía. Ve y ama a la gente y sirve con ellos. Relaciónate con ellos, come con ellos, ámalos y predícales. Y eso lo estaban haciendo. Y entonces decían, ay, ¿por qué? ¿Por qué tú estás haciendo todo esto? Y también de Jesús, obviamente lo decía. Mateo 11:19, lo recordamos. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, a final de cuentas, lo que importa es que de ellos, cuando yo como con ellos, hago hijos. Personas que me terminan siguiendo y terminan justificando la verdad que yo predico. Pero ellos estaban colándole el mosquito. Ay, comiste con ellos, bebiste con ellos, no se lavaron las manos, no hicieron esto. Oró por una persona para que sanara en el día de reposo. Y Jesús le decía, bueno, ¿y a poco si tu buey se cae en el pozo, no lo vas a sacar del pozo porque es día de reposo? ¿Por qué tienes más cuidado de tu buey o de tu asno que de un hombre al cual yo tengo cuidado? Y se quedaban avergonzados por su falta de amor a los demás. Así son, legalistas, sin amor, no sirven, no aman al prójimo, sino nada más están enfocados en guardar rigurosamente la ley. Le cierran con sus formas humanas y falta de buen testimonio la puerta a otros. Mateo 23:13 dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ¿cómo son los fariseos? Siempre están estudiando para restaurarse. Siempre. Siempre. Están en la cátedra de Moisés, están aprendiendo, pero no entran. No van a la gracia, no se humillan, no buscan, sino están nada más en las minucias de la ley viendo que guardan, que sí, que no, pero no viviendo de todo corazón el amor para con Dios. Y entonces a las demás personas le generan incredulidad, le generan frustración, le generan amargura, le generan hijos exasperados, porque de repente al papá le da por hacerse fariseo y se pone muy riguroso, y alguien dijo, no, pues tienes que hacer esto, no, ya ahora se agarra al papá y se pone a prohibir todo, o la mamá y se pone a prohibir todo, y entonces ni entienden los hijos qué pasó, y empieza a venir el legalismo en la familia, y al rato odian el cristianismo, porque pues ya mi papá se hizo, entre comillas, cristiano, pero después cuando empiezan a entender, no se hizo cristiano, se hizo fariseo, y nos hizo mucho daño, y no trajo la gracia, y no trajo la bendición. Entonces, siempre están aprendiendo, pero nunca entregan su alma a Dios. No tienen la libertad, tienen esclavitud, y están sin entrar, y sin dejar entrar a los que están entrando. Son un pretexto perfecto para que otros no puedan buscar a Dios, porque, no, para ser como aquellos, todo hipócrita, no, mejor me quedo como soy. Mucha gente dice. Y entonces, pues, terminan cerrándole con su ejemplo el cielo a otros. Son celosos en guardar su nombre, pero no a la iglesia o el testimonio. Mateo 23, versos 6 y 7 dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí. ¿Qué ves aquí? Una persona celosa de guardar su nombre. A mí que me den el lugar bueno en la cena, así en la cabecera, que esté importante, las primeras sillas en las sinagogas, ahí está hasta el frente, que se vea que yo soy aquí quien manda, el importante, que me saluden en la plaza, y ahí vino el pastor, ahí vino fulano, la profeta, esto y lo otro, que me digan Rabí, que me llamen a alguien importante. No es que su satisfacción venga de Dios,
sino su satisfacción viene de la aprobación de las demás personas y no de Dios. Y nadie puede traerte la libertad que solo Dios te puede dar. Si tu autoestima está baja y necesitas andar con que los demás te adulen o te aplaudan o te digan o te reconozcan, eres una persona muy débil. Eres una persona que deberías de madurar tu carácter para no dejarte caer por el engaño del diablo y estar buscando que los otros te exalten. No es así. Jesús, cuando restaura un corazón, te viene y dice: tú eres mi hijo. Y entonces vales no porque alguien te aplaude o no te aplaude. Es más, en el cristianismo muchas veces no vas a ser aplaudido. Muchas veces vas a ser calumniado, vas a ser perseguido, vas a tener problemas. Y dijo Jesús que vas a ser bienaventurado cuando digan y a veces hagan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Porque te van a salir oposiciones y va a haber dificultad, pero sigues en libertad, sigues en bendición. No necesitas que la gente te esté aplaudiendo y no importa si te aplauden o no te aplauden o te dicen o no te dicen, porque tú sabes quién liberó tu alma. Tú sabes quién está cuando tú vas y oras. Y no es una oración muerta. Tú sabes que vas y te metes, no importa si tienes guitarra o sin guitarra, o que prendas una alabanza en el teléfono, o la cantes tú solo, o en la regadera, o como sea. Pero está el Espíritu y le hablas a Dios. Y Dios viene y ministra tu corazón y te bendice y te da fuerza y te da gracia y te da ayuda. Y eso nadie lo puede suplir. Pero como los fariseos no tienen al Espíritu, aman los primeros lugares, que los tengas como los importantes, que los tengas como los grandes consejeros, que les digas y que sepan si son o no son, y exaltan su nombre. ¿Qué importa tu nombre? ¿Qué importa eso? No importa que tengas al Salvador, pero como no tienen al Salvador, pues alguna recompensa tiene que tener corazón. Y entonces la recompensa es que los demás te aplaudan. Son personas con autoestima muy baja. Necesitan que los otros los estén exaltando todo el tiempo, porque no han sido restaurados sus corazones. Se mueven por avaricia y hacen grandes injusticias. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones y por eso recibirán mayor condenación. O sea, ellos iban a orar por la viuda, pero no oraban como que en su casa, ¿no? Ayuda a esta pobre mujer viuda, y luego Dios les motiva y toman el dinero suyo y van y ayudan a la viuda porque ya no tienen a su esposo que pueda trabajar por ellas. No. Lo que hacían era, iban a la casa de la viuda con otros y van a orar. Llegaba el fariseo con todo su séquito a orar con la pobre viuda que antes tenía ahí su esposo y ahora ya no, y le cayó el ingreso y ahora estás viuda y ahora hay que darle al fariseo porque vino y devoran la casa. No, hermana, es que hay muchas necesidades por acá y por allá, hay una ofrenda para esto y diezmo para acá y para allá, en vez de ir y apoyar a la viuda o amarla o servirla. Toman causas que parecen nobles, pero que detrás de esas causas son viles y se quedan el dinero ellos. Porque es una porquería ir a una casa de una viuda y exprimirla y sacarle el dinero para quedártelo tú. Es algo asqueroso. Y eso ha pasado con las viudas, también con los pobres, cuando hipócritamente te dicen: ay, vamos a dar por los hermanos, por los pobres de acá o por los pobres de allá. Y no le llevan nada a los pobres y se roban toda la ofrenda. Y hasta le ponen épocas, no, pues todo el mes vamos a estar ofrendando para los pobres de la isla, para los pobres de acá. Y cuando averiguas, no, se robaron todo. Es una asquerosidad. Fariseo hipócrita que devoras con causas que parecen positivas, las casas de las viudas, la vida de los pobres, pero que te quedas toda la ofrenda y que no la entregas. Eso es una avaricia asquerosa. Eso es usar una causa noble para hinchar tus bolsillos y para hacerte más fuerte. Y dice la Biblia, vas a recibir mayor condenación. ¿O cuántas ofrendas hipócritas van a salir en el juicio final? De gente que según esto ayudaba a los pobres, que según esto ayudaba a personas con causas que estaban justas, de que dice, oye, qué bueno, vamos a juntar para ayudar a estos, pero que se la roban toda, se la quedan y no la usan para aquello que anunciaron, y es algo asqueroso. Imposible que el fariseo trabaje, imposible que él
vaya y diga, oye, voy a yo también a trabajar, o me voy a meter a hacer algo para yo también ayudar de mi trabajo y de mi esfuerzo a esa causa. No. Son re buenos para andar echando a los demás a andar, pero ellos nunca mueven un dedo para cargar las cargas ellos. Mateo 24 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cómo qué cargas pesadas? Por ejemplo, el decir, a ver, aquí hay muchas necesidades y en el reino hay muchas necesidades y entonces los gastos del reino son fijos y son necesarios, vamos a hacer una ofrenda y vamos a hacer una ofrenda que sea cada mes y que Dios, te guíe y te ayude. ¿Qué no tienes fe? ¿Qué no tienes fe? Pues entonces mira, ¿tú con cuánto te comprometes? No, pues con 5,000, con 10,000, bueno, salen, pero cada mes me traes 10,000 pesos y va a ser ya como una cuota fija. Y es una carga pesada, porque a lo mejor la persona tiene hijos, a lo mejor tiene que pagar cosas a sus padres o enfermedades en su casa, o está pagando su casa, o no sé, pero son re buenos para ponerte las cargas. Adelante, fariseo, vete a trabajar tú. ¿Y tú qué horas traes, no? ¿Y tú cuánto vas a dar? Pero no, son cargas para que le des a ellos. Y son pesadas, pero no mueven nunca un dedo para moverlas. No hacen nada para cargarlas ellos, sino son muy buenos para andarle pidiendo a los otros cosas que ni viven. Te prohíben ver películas o ver pantallas y pasas a su casa y tienen pantallas. Te dicen que está mal, ay, si no se brindaste en algún lugar, pecador, pero ellos también lo hacen y brindan y hacen muchas cosas. Son hipócritas. Te dicen a veces a los niños, no, es que no puedes tener más de 10 mudas de ropa. Y si tienes más de 10 mudas estás mal, tira la ropa, porque nada más puedes tener 10 mudas. Y ve y abre el closet del fariseo. ¿Cuántas tiene él? Un montón, muchísimas. Tiene faldas, tiene sacos, tiene pantalones, tiene muchas cosas. Pura hipocresía. Andar poniendo cargas en los otros que ellos no mueven ni un dedo para cargarlas ellos. Y eso es una aberración. Te mandan a protestar y a hacer cosas, ellos no van. Te mandan por delante, ellos se quedan guardados. Es algo asqueroso y algo que a Dios no le agrada. Si vamos a hacer algo en equipo, los primeros que debemos de poner ejemplos somos aquellos que estamos convocando. Y debes de ir y tú mismo, si lo crees, ponerte ahí en el filo y no echarte a correr o a hacerte a un lado, sino estar ahí en aquello que tú crees que se debe hacer por alguna buena causa, por la iglesia, por algo, que tú pongas tu vida al frente y que no mandes a los demás y tú te quedes así como resguardado sin hacer nada. Los fariseos atan cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombros. O sea, te la ponen, no es que la lleves un poquito y ya, no, te la ponen, te la amarran y ellos no quieren mover ni un dedo. Son re buenos para eso, pero no para llevarlas ellos. Se presentan sublimes, pero son viles. Mateo 23, 27 dice Jesús, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Fíjate qué comparación hizo Jesús para describir a un fariseo. Como un sepulcro, como algo muy sublime. Por ejemplo, el Taj Mahal, que es finalmente una tumba que hizo en la India un hombre poderoso que quería mucho a su esposa y le hizo ese palacio que es como un recordatorio, un mausoleo ahí para su esposa que había fallecido. Hermoso por fuera, pero si tuvieras por dentro, pues tiene un cadáver adentro. Así son los fariseos, hermosos por fuera, parecen sublimes, parece que tienen a Dios, parece que va a venir agua con Él, pero cuando lo ves en la esencia y en el fruto son nubes sin agua. No hay gracia, no hay poder, no hay bendición, solamente hay un mármol así como muy pulido, muy bonito, muy blanqueado, muy hermoso, pero por dentro llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y hay muchos ejemplos de eso, las pirámides de Egipto, también pirámides en México que se hicieron en honor a fulano, a sutano, etc. Grandes, de hecho los vamos a visitar, pero por dentro tienen
cadáveres muertos. Así es la vida del fariseo, dice Jesús. Grande, exitosa, poderosa por fuera, por dentro es un asco. ¿Y por qué Jesús habló de todo esto? Porque quiere que nos guardemos de que nos hagamos fariseos. Quiere que no vengas a este lugar a hacerte muy riguroso en la ley, muy riguroso en las cosas y no practicante del amor. Que seas muy juzgón de los otros y no te veas tú mismo. Que seas muy, para ponerle cargas a los demás, que tú no hagas. No estemos andando apuntando a los demás a ver qué hace y qué no hace otro, sino pongamos nuestra vida en aquello que Dios nos guía, en amor a las demás personas. Guardémonos de toda injusticia, de hacer del conocimiento un ídolo, que lo usemos para condenar a otros, para justificarnos nosotros. Guardémonos de andarle colando el mosquito a otros y trayendo grandes condenaciones por cuestiones menores y tragarnos el camello nosotros. Tengamos cuidado de todo eso. Porque el diablo engañó a los fariseos y ellos echaron a perder su vida y los designios de Dios que tenían para sí mismos no los aprovecharon. Y Dios tiene designios para nosotros y queremos que se hagan algo real en la vida de cada uno de nosotros, pero necesitamos vivirlo y ponerlo en práctica de una manera correcta. Los fariseos terminaron negando a Cristo y sus corazones se quedaron desiertos. Mateo 23, versos 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. De aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, esa ciudad religiosa que históricamente a muchos profetas, en vez de oírlos, los había matado y apedreado, y que Cristo, que es Dios, siempre cuando mandó a uno o a otro, lo hizo por juntar con amor a todas en aquella ciudad. Pero vuelta en el fariseísmo y en el legalismo, no anduvieron en la verdad. ¿Qué dice Jesús? La casa te va a ser dejada desierta. O sea, yo me voy. Me voy. No voy a estar ahí. Porque Cristo quiere estar en un lugar donde no haya hipocresía, donde se le ame, donde exista sinceridad, donde exista un llevar su yugo que es fácil, su carga que es ligera, de todo corazón y viviendo la vida simple para con Él. Mateo 11:30 lo leemos juntos en la Biblia, porque mi yugo es fácil, no como lo ponen los fariseos, cargas pesadas y difíciles, y mi carga es ligera. Eso hace Jesús, ponerte un yugo fácil, una carga ligera, con sencillez de corazón. Y queremos despedir esta reunión con un canto que recuerda el actuar de los fariseos. Si gustas inclinar tu rostro, para que Dios nos ministre y nos lleve a guardar nuestro corazón de caer en este tipo de engaños y de situaciones, que podamos pedirle a Dios, líbrame de serme así. No quiero serme una persona que te pierda en la teología, que me enrede en la ley y me quede alabando mandamientos y no te conozca a ti. Líbrame de andar poniendo cargas pesadas sobre los demás que yo no viva. Líbrame, Señor, ayúdame a ser tu hijo y no un fariseo, un religioso engañado, sino que esté yo realmente contigo, Señor. Los fariseos fueron enemigos de Cristo, opusieron a Cristo, condenaban por cualquier cuestión a Jesús, a sus discípulos, y andaban siempre oponiendo la verdad. Y ese engaño que les cayó a ellos nos podría caer a nosotros si no tenemos cuidado. Dios nos libre. Dios nos lleve a un amor real, de servicio, de práctica, de amor entre nosotros, que estemos dándonos de todo corazón en amor unos a otros. Vamos a escuchar el canto y pedirle a Dios en nuestro corazón que nos libre de todo legalismo sin Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley que no te lleva a Cristo, ¿de qué sirve? La ley no trae la vida. Cristo trae la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y Él nos quiere librar
de un camino de error y de engaño, que es el fariseísmo. Yo vi un hermano en Cristo reprender a otro que sin quererlo cometió un error, mas sus palabras fueron como golpes en el rostro. Tenía 1000 argumentos, pero no le vi el amor. Y nunca olvidaré su mirada estoica y la actitud arrogante que mostró al hablar, olvidando que él también había fallado bastante y que Cristo con su amor le quiso perdonar. ¿Por qué será que nos atrevemos a enseñar sin ser ejemplo y sin estar a la medida de todo lo que nos enseñó el Maestro? Siempre tan dispuestos a buscar la herida de otro para ponerle sal, pero somos tan hipócritas que ocultamos la nuestra para que nadie la pueda tocar. ¡Qué vergüenza! Y un décimo saber. Con la regla que midas vas a ser medido. Si eres inflexible contigo serán igual. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y si quieres autoridad, comienza a servir y a amar. No te atrevas nunca a enseñorearte de tu hermano, ni creas que sus faltas a ti te hacen mejor. El amor debe cubrir multitud de pecados, y Dios te puso ahí para ser su servidor. Y es tan fácil hacer leños del árbol caído hasta que a ti te toque estar en su lugar. Y son tantas las almas que han quedado en el camino, mutiladas por aquellas que las deberían cuidar. ¿Por qué será que nos atrevemos a enseñar sin ser ejemplo y sin estar a la medida de todo lo que nos enseñó el Maestro? Siempre tan dispuestos a buscar la herida de otro para ponerle sal, pero somos tan hipócritas que ocultamos la nuestra para que nadie la pueda tocar. ¡Oh, qué vergüenza! Y un décimo saber. Oh, fariseo hipócrita, que azotas sin piedad, que ves la falta de otro y no tu propia necedad, siempre jactándote de la justicia y la verdad, pero la fe sin obra es muerta y sin amor no hay santidad. ¿Quién eres tú que acusas a tu hermano? Como si Cristo se viera tanto en ti que te niegas a extender tu mano. Si fueras como Cristo, no actuarías así. Oh, ¿por qué será que nos atrevemos a enseñar sin ser ejemplo, sin estar a la medida de todo lo que nos enseñó el Maestro? Siempre están dispuestos a buscar la herida de otros para ponerle sal, pero somos tan hipócritas que ocultamos la nuestra para que nadie la pueda tocar. ¡Qué vergüenza! Y un décimo saber. ¡Qué vergüenza! Y un décimo saber. Padre bueno, ayúdanos, Señor, a nunca deshonrarte, Señor, a no desechar los designios tuyos para nuestras propias vidas, Señor, a no guardar más nuestro nombre que el tuyo, Señor, a vivir para ti y no para nosotros. Líbranos de perdernos en una religiosidad que no lleva a nada.
Líbranos de caer en injusticias religiosas. Queremos vivir contigo y para ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos atalaya, Señor. Líbranos de andar poniendo mandamientos de hombres que tú no pones, Señor. De estar sin entrar y no dejar que los demás entren. Líbranos tú, Señor. Llévanos a vivir tu verdad, a caminar contigo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.